A sus 65 años, Javier Alatorre sorprendió a México entero con una confesión que nadie esperaba. Durante décadas lo vimos como el periodista serio, prudente, un rostro familiar que transmitía calma y credibilidad. Pero detrás de esa imagen había un silencio que pesaba más que cualquier titular. Hoy, ese silencio se rompió. Hoy, Javier habló, y sus palabras cambiaron para siempre la manera en que el público lo percibe. En este video, descubrirás cómo un hombre acostumbrado a vivir bajo la mirada de millones decidió, finalmente, hablar desde su verdad más íntima. La historia que escucharás no es solo la de un presentador de noticias, sino la de alguien que después de toda una vida siguiendo reglas, eligió por fin seguir su corazón. Gracias por ver este video, y recuerda suscribirte al canal para que yo tenga más motivación para seguir creando historias tan profundas como esta. Todo comenzó con una frase sencilla pero devastadora: nos casamos. Dos palabras que sacudieron el panorama mediático y llenaron las redes de sorpresa, especulación y, sobre todo, admiración, pero lo que vino después fue aún más impactante. Javier reveló que su pareja, un hombre 10 años menor que él, había sido su compañero de vida durante años, en silencio, lejos de los reflectores. Durante mucho tiempo, esa historia de amor permaneció oculta, guardada en la intimidad más absoluta. Y no porque hubiera vergüenza, sino porque el miedo, la presión social y el peso de una reputación intachable lo habían obligado a construir una muralla entre su vida pública y su verdad personal. Aquella revelación no fue un acto de rebeldía, sino de liberación, un paso valiente que rompió con décadas de autocensura. La noticia recorrió México como un relámpago. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia. Muchos no podían creerlo. Otros, en cambio, lo aplaudieron por su sinceridad. Lo cierto es que detrás del titular, nos casamos, había un viaje largo, doloroso y profundamente humano. Un viaje hacia la aceptación, el amor y la libertad emocional. Javier, quien siempre había representado la compostura y la discreción en la televisión mexicana, confesó que durante años se sintió atrapado en un personaje. Uno que debía mantener una imagen intachable, sin margen de error, sin espacio para la vulnerabilidad. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto, era medido, y detrás de esa perfección, había un hombre que solo quería ser él mismo. Su historia nos invita a mirar más allá de lo que vemos en pantalla. A entender que incluso las figuras más respetadas pueden cargar con secretos que los consumen lentamente. Y que llega un punto en la vida en que seguir ocultando lo que uno es se vuelve más doloroso que enfrentarlo. Así comenzó todo, con un hombre mirando a la cámara, respirando hondo, y diciendo por primera vez en voz alta la verdad que había guardado por décadas. Pero lo que lo llevó a ese momento, lo que hizo que un periodista reservado decidiera hablar con el corazón, es una historia que va mucho más allá de un anuncio de matrimonio. Y esa historia es la que te contaré ahora, detrás de la serenidad con la que Javier Alatorre anunció su matrimonio. Había décadas de lucha interna. Desde joven, creció en un ambiente donde la discreción no era solo una virtud, sino una regla de supervivencia. En la televisión mexicana, la imagen lo era todo. La voz firme, el rostro sereno, la postura impecable. Cualquier gesto de debilidad podía interpretarse como falta de profesionalismo. Así, aprendió a vivir detrás de una máscara. Durante años, esa máscara le sirvió, le abrió puertas, le ganó respeto, lo convirtió en uno de los comunicadores más reconocidos del país. Pero también le quitó algo, la posibilidad de mostrarse tal cual era. En su vida personal, las emociones debían ser contenidas, las dudas reprimidas y los deseos silenciados.
Esa fue la carga que llevó sobre los hombros durante gran parte de su carrera. En privado, Javier era un hombre metódico, reservado, incluso para quienes lo conocían bien. No hablaba de sí mismo, evitaba los temas emocionales. Prefería escuchar antes que compartir, era su manera de mantenerse a salvo. Sin embargo, con el paso de los años, esa protección se transformó en soledad. Una soledad pulcra, casi elegante, pero que pesaba en las noches largas y silenciosas. En una ocasión, durante una entrevista que él mismo nunca permitió publicar, confesó que había aprendido a separar su yo público de su yo real. Decía que era la única forma de sobrevivir en un entorno donde la gente te juzga por cada palabra. Esa separación, sin embargo, lo fue desgastando. Cuanto más se esforzaba por mantener su reputación, más lejos se sentía de sí mismo. La vida profesional de Javier era un ejemplo de éxito. Programas de alto rating, reconocimientos, una voz que se convirtió en referencia para millones. Pero fuera de cámara, había un vacío que ninguna ovación podía llenar. Su corazón, aunque sereno en apariencia, escondía un miedo constante, el miedo a no ser aceptado si mostraba su verdad. Esa tensión lo acompañó durante años, en los pasillos del canal, en las redacciones, en los eventos públicos. Siempre había una parte de él que se mantenía alerta, vigilante, como si en cualquier momento alguien pudiera descubrir su secreto. No por vergüenza, sino por temor a perder lo que tanto le costó construir. Pero la vida, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de romper los muros que uno levanta. Y en el caso de Javier, esa grieta apareció en el momento menos esperado. No fue un escándalo ni una traición lo que lo cambió, fue algo mucho más sencillo. Un encuentro. Una conversación que comenzó como tantas otras, pero que terminaría abriendo un capítulo completamente nuevo en su vida. Ese fue el inicio de una historia que se tejió en silencio, sin flashes ni titulares, pero que transformó por completo su manera de entender el amor y la autenticidad. Una historia que lo llevó de la reserva absoluta a la libertad emocional. Ese encuentro, ese instante que cambió su rumbo, lo conocerás en la siguiente parte. Todo comenzó una tarde común, en un contexto rutinario, sin cámaras ni público. Javier Alatorre conoció a un hombre 10 años menor que él, alguien que llegaría a cambiar su vida sin proponérselo. No era una figura pública ni alguien del medio. Era simplemente una persona con una calma natural, con una sensibilidad que contrastaba profundamente con la rigidez emocional que Javier había cultivado durante décadas. Su primer encuentro no tuvo nada de extraordinario, pero dejó una huella sutil. Entre conversaciones triviales y risas sin pretensión, algo empezó a moverse dentro de Javier. Se dio cuenta de que con él podía hablar sin filtros, sin necesidad de elegir cada palabra. Podía ser él mismo, sin preocuparse por cómo se veía ni por lo que debía decir. Esa sensación de ligereza fue tan nueva como desconcertante. Al principio, ambos compartían solo amistad, largas charlas, silencios cómodos y una confianza que crecía sin que ninguno se diera cuenta. Pero con el tiempo, la complicidad se transformó en algo más profundo. No hubo una declaración formal ni un momento de confesión. El amor llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio, sin ruido, pero con una fuerza imposible de negar. Acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, comenzó a descubrir un tipo de libertad que no necesitaba aparentar fortaleza todo el tiempo. Su compañero le enseñó que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de honestidad. Y eso, para alguien que había vivido tantos años bajo el escrutinio público, era casi una revelación. Sin embargo,
La realidad seguía siendo dura. Javier sabía que su posición mediática no le permitía mostrarse libremente. Su relación debía permanecer en secreto, no por falta de orgullo, sino por protección. En un país donde los prejuicios aún pesan, temía que su vida sentimental se convirtiera en arma para destruir su trayectoria profesional. Así, ambos aprendieron a amar en silencio. Vivían su relación con discreción absoluta. Paseos lejos del centro, cenas privadas, viajes sin fotos. Cada momento juntos era una burbuja de tranquilidad que contrastaba con el ruido del mundo exterior. Y aunque la felicidad era real, el secreto también dolía. Porque amar a escondidas es una forma de amor que exige más valentía que cualquier otra. Hubo noches en que Javier, frente al espejo, se preguntaba si hacía bien en mantener su relación en la sombra. ¿Hasta cuándo podría seguir dividiendo su vida en dos? Su pareja, comprensiva y paciente, nunca lo presionó, sabía que el amor no se fuerza. Sabía también que el silencio de Javier no era rechazo, sino miedo. Ese amor paciente fue su refugio, le dio paz en los momentos de angustia y le recordó que incluso en la oscuridad, el afecto verdadero siempre encuentra un camino. Pero también lo confrontó con una verdad ineludible: no se puede vivir eternamente escondido. Y esa verdad comenzó a germinar lentamente en su corazón. A medida que pasaban los años, el peso del secreto se hizo más difícil de cargar. La discreción que antes le había protegido comenzó en cada sonrisa ante las cámaras, en cada discurso impecable. Había una parte de él que callaba lo esencial. Su vida parecía perfecta, pero su alma pedía aire. Fue entonces cuando comprendió que amar en silencio era una forma de sobrevivir, pero no de vivir. Y ese descubrimiento, tan íntimo como doloroso, sería la semilla de su transformación. La semilla del momento en que por fin decidiría hablar. Esa decisión, tan esperada como temida, es la que conocerás en la siguiente parte. Los rumores comenzaron mucho antes de su confesión. Comentarios aislados, especulaciones sin fundamento, insinuaciones que circulaban en las redes sociales. Javier Alatorre las veía pasar sin reaccionar, con esa misma serenidad que siempre lo caracterizó, pero por dentro, cada palabra lo hería. No porque temiera ser descubierto, sino porque el secreto se había vuelto una prisión emocional. No quería seguir negando una parte esencial de su vida. Había noches en las que el silencio se volvía insoportable. Pensaba en lo que había construido, en su carrera impecable, en la confianza del público, en su familia, y en todo lo que podría perder si hablaba. Pero también pensaba en su pareja, en el hombre que había permanecido a su lado durante años, acompañándolo sin exigir nada, dándole amor sin condiciones. Comprendió que el verdadero riesgo no era perder su reputación, sino perder esa conexión sincera que lo había sostenido durante tanto tiempo. Con el paso de los años, la lucha interna se volvió insoportable. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que la persona que veía no coincidía del todo con quien realmente era. Las apariencias lo habían protegido, pero también lo habían distanciado de sí mismo. Su compañero, consciente de esa tormenta interior, nunca lo presionó. Solo le recordaba que la libertad no se regala, se conquista. Fue entonces cuando, una tarde cualquiera, sin cámaras, sin preparación, Javier habló por primera vez con total honestidad. Dijo en voz alta lo que había callado durante décadas. No fue un discurso planificado, ni una entrevista. Fue una conversación íntima, sincera, entre dos personas que se amaban y estaban cansadas de esconderlo. Esa fue la primera vez que Javier sintió paz. En los meses siguientes, esa paz interior comenzó a crecer.
Comprendió que callar por miedo no lo protegía, lo condenaba. Que vivir a medias no era vivir. Que el respeto de los demás nunca podría reemplazar la autenticidad. A los 65 años, entendió que la edad no es un obstáculo para empezar de nuevo. Que nunca es tarde para reconciliarse con uno mismo. Su decisión de hablar públicamente no nació del impulso ni del escándalo, sino de un deseo profundo de vivir con verdad. Cuando lo dijo frente a la cámara, no buscaba titulares, ni polémica, buscaba alivio. Su voz tembló al principio, pero pronto se estabilizó. Nos casamos, dijo, y en esas dos palabras cabían años de miedo, amor, silencio y esperanza. El país entero quedó en shock. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con admiración, y otros, con prejuicio, pero Javier no se detuvo en las reacciones. Por primera vez en su vida, hablaba sin pensar en la imagen, sin medir las consecuencias. Y esa libertad le dio una fuerza que no había sentido nunca. Al día siguiente, su nombre estaba en todos los medios. Las redes sociales ardían. Sin embargo, lo que él sentía no era ansiedad, sino alivio. Al fin podía respirar sin esconderse. Al fin podía amar sin pedir permiso. Lo que muchos vieron como un escándalo, para él fue una redención. Ese momento no solo marcó el fin de un silencio, sino el comienzo de una nueva etapa, una vida más honesta, más simple, más humana. Y aunque sabía que habría críticas, también sabía que había tomado la única decisión que lo haría libre. Pero lo más hermoso de esta historia aún estaba por venir. Porque la confesión no fue el final, sino el comienzo de una vida compartida desde la verdad. Una vida que, por primera vez, Javier pudo llamar suya. Esa nueva etapa es la que conocerás en la siguiente parte. Después de su confesión pública, la vida de Javier Alatorre cambió de una manera que ni él mismo imaginó. Lo que comenzó como una revelación íntima se convirtió en un símbolo de autenticidad para miles de personas. Su decisión de hablar no solo liberó su corazón, también abrió un espacio para que otros se atrevieran a hacerlo. No buscaba inspirar a nadie, pero terminó haciéndolo. Los días posteriores al anuncio estuvieron llenos de emociones encontradas. Hubo sorpresa, curiosidad, incluso polémica, pero por encima de todo, hubo respeto. Muchos admiraron el valor de un hombre que, después de toda una vida bajo los reflectores, decidió mostrarse tal cual era. Javier no dio entrevistas ni discursos. Su silencio posterior fue su mejor declaración. Ya no tenía nada que ocultar. En casa, la tranquilidad reemplazó la ansiedad. Las mañanas eran diferentes. Ya no había miedo, ni urgencia por mantener apariencias. Podía tomar la mano de su pareja sin mirar alrededor. Podía hablar de sus planes sin sentir que traicionaba a nadie. Ese nuevo comienzo no fue una celebración explosiva, sino una paz profunda. Una paz que solo llega cuando uno deja de huir de sí mismo. El matrimonio, más que un evento, fue un acto simbólico. No necesitaban aplausos ni ceremonias lujosas. Lo importante era el compromiso de vivir en verdad. A los 65 años, Javier descubrió que el amor no se mide en tiempo, sino en honestidad. Que las historias más valientes son las que se cuentan sin miedo al juicio. Y que, a veces, el paso más pequeño puede cambiar una vida entera. Su círculo cercano, con el tiempo, entendió. Algunos se sorprendieron, otros lo abrazaron sin preguntar. Realmente lo conocían, sabían que detrás del periodista impecable siempre hubo un hombre sensible, profundo y coherente con sus principios. Al final, la autenticidad ganó sobre los prejuicios.
La valentía silenciosa de Javier se transformó en una lección sobre lo que significa ser libre. Hoy, cuando se le pregunta si se arrepiente, él sonríe, dice que no. Que todo lo que vivió, incluso el miedo, le enseñó algo esencial, que la verdad, aunque duela, siempre libera, que no hay edad para empezar de nuevo. Que la felicidad llega cuando dejamos de buscar la aprobación ajena y comenzamos a vivir desde el corazón. Javier Alatorre no rompió las reglas, rompió sus propias cadenas. Y en ese acto de honestidad encontró la versión más pura de sí mismo. Ya no es solo un periodista reconocido, sino un hombre en paz, que eligió el amor por encima de la apariencia, y la verdad por encima del silencio. Su historia nos recuerda que todos, en algún momento, debemos tomar una decisión, seguir interpretando el papel que el mundo espera. O escribir nuestro propio guión, aunque eso signifique empezar de nuevo. Javier eligió escribir el suyo, y con esa elección, encontró lo que tanto buscó, libertad. Si esta historia te conmovió, te invito a reflexionar sobre las verdades que aún callas. Porque quizás, como Javier, lo único que necesitas para cambiar tu vida es el valor de decir, al fin, lo que tu corazón lleva años susurrando. Y si quieres seguir descubriendo historias reales que revelan el lado más humano de las celebridades, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Porque cada historia contada desde la verdad, tiene el poder de inspirar a otro a hacer lo mismo.